Hola niños, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Comenzando una nueva semana, el día lunes. Ahí sí. Vamos a comenzar la clase de hoy con la siguiente ruta metabólica que sigue siguiendo el orden del capítulo del libro. Esta ruta metabólica se denomina la gluconeogénesis. Luego vamos a avanzar con Vamos a avanzar con los destinos del piruvato y con los destinos del piruvato, la descarboxilación oxidativa y la ruta de las pentosas. Así que hay harto que revisar el día de hoy. Hola, profe, buenos días. No subí la clase, nulas. Se me fue. ¿Profe, llevas la asistencia? La asistencia lo voy a pasar después. Ah, ya. Vamos a avanzar con esto. ¿Ok? Ya la subí, Javi, pero todavía no le coloco el link en el aula. ¿Ya? Pero está subida. Está subida ahí al canal. ¿Ya? Así que hoy día en la tardecita les voy a dejar el link de la clase correspondiente, tanto la de hoy como la de la semana pasada. Oye, felicitaciones a aquellos que les fue excelente en el certamen, hubo muy buenas notas. Ya ahí hubo un 7 y otros que se acercaron, pero Javi, su pregunta en realidad sí, ahí la vamos a revisar. Así que pueden haber algunos cambios. ¿Vale? Bien, vamos a comenzar la clase de hoy con la gluconeogénesis. Esta es una ruta metabólica que ocurre principalmente en el hígado. Un mayor porcentaje, hablamos de un casi 95-98%, y un porcentaje menor ocurre en la corteza renal. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es una ruta metabólica que está o tiene por objetivo sintetizar o producir glucosa, ¿ya? En respuesta a los bajos niveles de glucosa que existe en la sangre. Ya, recuerden que siempre hay una respuesta para activar o sea, la respuesta de la activación de una ruta metabólica es en función de un indicador, y ese indicador es la disminución en la concentración de glucosa en la sangre. En este caso, activa la gluconeogénesis, principalmente en el hígado. Entonces, tenemos que recordarnos un poco de la glucólisis, porque la gluconeogénesis, de cierta forma, utiliza los mismos intermediarios, o son los mismos intermediarios porque nos devolvemos acá. La gluconeogénesis inicia con el piruvato, ¿ven? Y después arriba sigue y llegamos a glucosa, a sintetizar glucosa. Sería ideal pasar la ruta así, que la hice cortita y llegamos a glucosa. Listo, fin de la historia. Esa es la gluconeogénesis. Pero ocurren un montón de cosas más que las vamos a revisar en detalle. Entonces, iniciamos de inmediato la clase de hoy. ¿Ya? ¿Por qué se estudia la gluconeogénesis y aparece la glucólisis en este lado? Porque es un error pensar que la gluconeogénesis es el paso
reverso o la ruta metabólica inversa a la glucólisis. Si la glucólisis va hacia acá y la gluconeogénesis va hacia arriba, y utilizan los mismos intermediarios, sí utilizan los mismos intermediarios, pero ¿utilizan las mismas enzimas? No. Y ahí está la diferencia. La diferencia entre ambas rutas metabólicas está determinada en las enzimas, porque la glucólisis posee enzimas que son irreversibles. Eso significa que van solo en ese sentido. La enzima número 1, la exoquinasa, la enzima número 3, la PFK1, también va en ese sentido. Y más abajo, la piruvato quinasa, que es la enzima número 10, aquí está, la enzima número 10, la piruvato quinasa también tiene ese sentido. Son irreversibles. Hay 3 enzimas de la glucólisis que son irreversibles y no pueden trabajar en el sentido contrario. Eso no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo la gluconeogénesis? La gluconeogénesis en esos puntos utiliza sus propias enzimas. ¿De acuerdo? Ese es como el inicio de todo en el estudio de la gluconeogénesis. Entender por qué la gluconeogénesis, si va en el sentido inverso, tiene que utilizar otra enzima, porque no todas las enzimas de la glucólisis son reversibles. ¿De acuerdo? Y las enzimas que son reversibles en la glucólisis, efectivamente se pueden utilizar en la gluconeogénesis. Como les mencionaba, hay que ir leyendo un poco porque los términos son súper parecidos. Acá los intermediarios con las enzimas a veces se pueden confundir, así que no dejen el estudio para el final, vayan estudiando con anticipación. La gluconeogénesis utiliza intermediarios no glucolíticos o glucogénicos o carbohidratos derechamente para ingresarlo a la ruta metabólica, ¿ya? Si bien comenzamos con piruvato, la gluconeogénesis puede comenzar con aminoácidos, ¿ya? Son sustratos de la gluconeogénesis o sustratos glucogénicos, aminoácidos, el glicerol, intermediarios del ciclo de Krebs, fosfonolpiruvato, obviamente piruvato, y lactato. Todos estos intermediarios que yo acabo de describir, lactato, fosfonolpiruvato, piruvato, intermediarios del ciclo de Krebs, glicerol y aminoácidos, pueden iniciar la gluconeogénesis, pero en diferentes puntos, porque esta ruta metabólica es una ruta metabólica que ocurre, o que transcurre más bien, en diferentes lugares de la célula. Inicia generalmente en la mitocondria, con el piruvato, ¿ya? Y después la gluconeogénesis transcurre en el citoplasma o en el citosol de la célula. ¿Se fijan? Todas estas reacciones que están acá, desde acá hasta este punto, las reacciones hasta este punto, hasta acá, las reacciones ocurren en el citosol. Pero la última reacción de la gluconeogénesis ocurre en el retículo endoplasmático. ¿Ya? Es una ruta metabólica que está compartimentalizada. ¿Es la palabra compleja? Compartimentalizada. Y esa característica de la gluconeogénesis está determinada acá. La primera reacción, el piruvato es transformado en oxalocetato a partir de la primera enzima, que esto se conoce como el primer bypass. ¿Por qué bypass? Bypass como un atajo, es como un camino alternativo. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Ya? En dos reacciones, 1 y 2, el piruvato es transformado en fosfonolpiruvato. ¿Ya? No en una reacción, eso no puede ser, al revés. ¿Por qué no puede ser? Porque la enzima que lo hace de una sola vez no trabaja en reversa. Esa enzima, la piruvato quinasa, trabaja en este sentido, de fosfonolpiruvato piruvato, y no al revés. Entonces,
El camino largo o el primer bypass significa transformar primero el piruvato o oxaloacetato. Esta es la primera reacción de la gluconeogénesis. La enzima que cataliza esta reacción se denomina piruvato carboxilasa. ¿De acuerdo? Gasta un ATP, gasta dióxido de carbono, produce ADP más un fosfato inorgánico. ¿De acuerdo? Luego, la segunda reacción ocurre en la matriz de la mitocondria también como en el citosol, puede ocurrir en ambos lados de la célula, en donde el oxaloacetato es transformado en fosfoenolpiruvato. Oxaloacetato es transformado en fosfoenolpiruvato. La enzima, como ustedes pueden apreciar ahí, tiene un nombre extremadamente largo, ¿ya? La fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, la famosa PEPCK. La PEPCK es una enzima que se puede encontrar en el citosol de la célula, como también en la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? No se enojen conmigo con los nombres, yo no los inventé. Soy un mensajero. Ya, como decía un querido profesor que tuve, el poderoso me puso en esta posición para transmitir el mensaje a ustedes. Un profesor de cálculo que tuve en la universidad decía eso. Ya, así es que la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa es la enzima número 2 de la gluconeogénesis. Y luego seguimos con las enzimas reversibles de la glucólisis. ¿Se fija? Esa es la enolasa, la fosfodiesteratoquinasa, la mutasa, etc. Todas estas enzimas, esta es la reacción 3, la 4, la 5, la 6. Esas enzimas son las mismas enzimas de la glucólisis, pero son enzimas reversibles. Entonces, ¿se pueden utilizar también en la gluconeogénesis? Sí, sí se pueden. 6, la TIM, ¿se fija? La número 7. Ya llegamos a la 8, la aldolasa. Y la reacción número 9 de la gluconeogénesis, la reacción número 9, ya acá nos topamos nuevamente con el mismo problema. Estamos en un lugar en donde, aquí, la reacción número 9, esa, la número 9, estamos en una zona en donde la fructosa 1,6 bifosfato tiene que ser transformada en fructosa 6 fosfato. En ese sentido, y no se puede, porque la PFK1 trabaja solo hacia abajo. ¿Se entiende lo que hablo, no? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ok, veo que están atentos. Entonces, la fructosa 1,6 fosfato es transformada en fructosa 6 fosfato y la enzima utilizada acá es la fructosa 1,6 bifosfatasa. Esa es la enzima número 9 de la gluconeogénesis, pero también es la enzima que la gluconeogénesis utiliza para ir en ese sentido. Luego, seguimos en el citosol, la fructosa 6-fosfato es transformada en glucosa 6-fosfato y en este punto la glucosa 6-fosfato ingresa al retículo endoplasmático, ¿ok? De la célula hepática. Entonces, la glucosa 6-fosfato es transformada en glucosa a partir de la enzima glucosa 6-fosfatasa y esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, se encuentra, como les comentaba, en el retículo endoplasmático y termina la ruta metabólica produciendo ¿ya? Glucosa, y después esta glucosa sale de la célula hepática y llega a la sangre, ¿ya? Y en la sangre es distribuida a todos los tejidos extrahepáticos, ¿ya? Todos los tejidos que son extrahepáticos. Y de esa forma aumenta la concentración de glucosa en la sangre. Este es el mecanismo que tenemos para compensar las bajas de glucosa que fluctúan durante el día, sobre todo cuando se hace ejercicio, cuando hay ejercicio mental, cuando hay una situación de estrés,
cuando está en un periodo largo sin comer. La concentración de glucosa disminuye, ¿ya? Y la gluconeogénesis comienza a responder a esta baja en la concentración de glucosa. ¿De acuerdo? Si se fijan, los intermediarios metabólicos que pueden ingresar a la ruta metabólica están el glicerol, que el glicerol proviene de la lipólisis de los triglicéridos. ¿Ya? La lipólisis de los triglicéridos, es decir, la degradación de los triglicéridos, produce glicerol y ácidos grasos, y el glicerol es un alcohol, ¿ya? Ingresa directamente en este punto en la gluconeogénesis, se transforma en dihidroxacetonato y se incorpora a la ruta gluconeogénica. En el caso de los aminoácidos, la degradación de proteínas musculares durante el día, durante todo el día, y esto incrementa si es que hay ejercicio intenso, se produce el traspaso de los aminoácidos a intercambiarlo por oxaloacetato, y los oxaloacetatos se transforman en fosfolipirulato. En el caso del lactato, cuando el lactato aparece producto de la fermentación láctica en ejercicio intenso, esto en ejercicio intenso, la musculatura y los glóbulos rojos producen lactato. El lactato es derivado del hígado y el lactato se transforma en piruvato y comenzamos la gluconeogénesis con piruvato, ya en la matriz mitocondrial. Los intermediarios del ciclo de Krebs, bueno, los oxaloacetatos son intermediarios del ciclo de Krebs, todos se convierten en oxaloacetato y se incorporan a la ruta gluconeogénica. No he pasado lista, Javiera Olivares. Estoy avanzando con la gluconeogénesis. ¿Ok? Aquí aparecen escritas en el libro, en el capítulo 11, las reacciones que son alternativas, como las reacciones que yo le estaba mencionando, que son las de bypass, ¿ya? Tenemos 3 bypass que están descritos y que acabo de explicar. Este es el primero, ¿ya? Ahí está el primer bypass. Luego está el segundo bypass. Ustedes los pueden ubicar fácilmente porque tienen que buscar la reacción que es irreversible en la glucólisis. Este es el segundo bypass y este es el tercer bypass. ¿Ya? ¿Qué significa? Que no se puede utilizar la misma enzima de la glucólisis. Esa no se puede utilizar, esa no se puede utilizar. Por eso es que se le denomina reacción o reacciones alternativas, reacciones de bypass, etcétera, según la literatura. A mí no me gusta mucho utilizar ese nombre, pero bueno, aparece en casi la gran mayoría de los libros como una reacción alterna o alternativa al camino convencional. Otra cosa que tienen que entender muy bien de la gluconeogénesis es que no se produce en todos los tejidos, solamente en el hígado y la corteza renal. Y de estos 2 tejidos, el que tiene la mayor responsabilidad en función de la respuesta a la síntesis de glucosa es justamente el hígado. El hígado se lleva toda la responsabilidad metabólica de la síntesis de glucosa en un estado de ayuno, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Perfecto. Vamos a la regulación de la gluconeogénesis entonces. Ya la regulación de esta ruta metabólica está determinada por el siguiente diagrama. Ustedes pueden apreciar acá. Claramente en el capítulo 11, que espero que lo puedan sacar de la biblioteca y leer o pedirlo. ¿Ya? Pedir el capítulo. Los de la biblioteca ya saben todo lo que está ocurriendo, así que por favor envíen los correos y pidan libros, pidan capítulos. Ahí hagan presión, por favor. Con respecto al libro. Entonces, ¿cómo se regula la gluconeogénesis? Se regula en, obviamente, las enzimas que tienen la mayor responsabilidad, que son las que están justo al frente de estas enzimas irreversibles en la glucólisis. Me refiero acá. La primera enzima regulada es la piruvato carboxilasa. Ustedes saben que en una ruta metabólica no hay para qué regular todas, solo algunas, y generalmente son esas enzimas puntos críticos de estas rutas metabólicas. Por tanto, del piruvato, cuando es transformado a oxalocetato, catálisis que la efectúa la enzima piruvato carboxilasa, es regulada alostéricamente por el activador acetilcoenzima A e inhibida por ADP. En el caso de la PepsiK, la fosfonol piruvato carboxiquinasa solo presenta inhibidor y el inhibidor es ADP. En el caso de la fructosa 1,6 bifosfatasa, acá la fructosa 1,6 bifosfatasa presenta la siguiente regulación. ¿Ya? La fructosa 2,6 bifosfato es inhibidor, el AMP es inhibidor y el citrato activa a esta enzima. Pero fíjense que tiene el efecto completamente contrario en la PFK1. ¿Tú fijas? Si acá inhibe, esta es activa. Acá inhibe, acá activa. Si acá activa, acá inhibe. Todo lo contrario. Y el último punto de regulación está en la glucosa 6-fosfatasa y en esta enzima la glucosa 6-fosfato. Esta misma, la glucosa 6-fosfato, es activador. ¿Es activador de quién? De esta, de la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima. La glucosa 6-fosfato activa a la glucosa 6-fosfatasa. Y cuando la glucosa 6-fosfato está en alta concentración, ¿ya? Activa a la glucosa 6-fosfatasa, pero inhibe a la exoquinasa. Eso quiere decir el signo. ¿Ya? El signo que está de este lado con esta enzima, de este lado con esta enzima. Estos signos con esta enzima. Estos signos con esta enzima. Para que se entienda. Después cuando estén solo estudiando o leyendo, tienen que entender. ¿Se fijan? Dividen acá, dividen. Recuérdense que de este lado está la gluconeogénesis, y del lado izquierdo está la glucólisis. ¿Ya? Son dos rutas que están analizadas con el mismo esquema. ¿Se fijan? Entonces, estos signos, este signo para esta enzima y estos signos para esta enzima. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas?
Ok, la siguiente imagen muestra un ciclo conocido como el ciclo de Cori, y la imagen B muestra el ciclo de la glucosa alanina. ¿En qué consiste el ciclo de Cori? El ciclo de Cori es un ciclo que involucra dos órganos, en este caso, o dos tipos de tejido, en este caso el hígado con la musculatura o los músculos, y también el hígado con los glóbulos rojos, que son los dos tipos de tejido, los glóbulos rojos y el músculo que producen lactato. Ya en el ciclo de Cori, el intermediario que es el que está el intermediario que está acá jugando un rol bastante principal es el lactato, como les comentaba. Bueno, un poco. No se puede más. Ahí sí. El lactato. Entonces, ¿el lactato dónde se produce? Se produce por ejercicio intenso, se produce por una disminución en la concentración de oxígeno porque se fuerza al metabolismo muscular a trabajar en condiciones de oxígeno mínimas o bastante escasas, y el piruvato es transformado en lactato en las células musculares como también en los glóbulos rojos, ¿ya? O sea, se produce la glucólisis para producir energía, termina la glucólisis con el piruvato, y la enzima LDH, que se llama lactato deshidrogenasa, la LDH muscular, transforma el piruvato en lactato. Este proceso, la transformación del piruvato en lactato, es conocido como la famosa fermentación láctica. ¿De acuerdo? Que consume NADH y produce lactato, y el lactato es un producto muerto del metabolismo, queda atrapado en las células musculares, existe una difusión del lactato hacia la sangre, pero una gran concentración queda en las células musculares y después produce un sistema de cascadas de fosforilaciones que gatillan rupturas de membrana, produciendo un proceso inflamatorio que al otro día lo conocemos como el clásico dolor muscular después de hacer ejercicio. Pero una fracción del lactato logra salir de las células musculares como de los eritrocitos y llegar a la sangre, y cuando llega a la sangre llegamos al hígado. ¿Qué hace don hígado? El hígado, obviamente, como tiene una concentración de glucosa disminuida en la sangre y sabe que el músculo utiliza glucosa, transforma el lactato en piruvato. Eso lo puede hacer solo el hígado. Esta enzima, que también es una LDH, es una lactato deshidrogenasa, pero tiene apellido, es hepática. La lactato deshidrogenasa hepática es la única LDH, porque la LDH hay en el músculo, en el corazón, en riñón, en cerebro, son como 4. Y en el hígado. La única capaz de transformar el lactato en piruvato es la LDH hepática. Todas las demás LDH transforman el piruvato en lactato, en esa dirección, de piruvato a lactato, pero no al revés. De lactato a piruvato, la única que lo hace es la LDH, y por eso está en el hígado, porque todo el lactato que se produce por la actividad física es transformado a piruvato en el hígado, y el piruvato ingresa a la gluconeogénesis y produce glucosa, y el hígado exporta nuevamente la glucosa hacia el tejido muscular, y el tejido muscular ingresa a la glucólisis, produce produce piruvato. Si estamos en una condición anaeróbica, el piruvato se transforma en lactato, y después sigue el ciclo. Esto ocurre en ejercicio intenso. Por eso se llama ciclo de Cori. En el caso de en el caso del ciclo glucosa-alanina, que está relacionado con la degradación de proteínas, nosotros tenemos siempre una degradación de proteínas musculares diaria. Ya todos los días estamos degradando proteínas, y cuando se degradan las proteínas se liberan los aminoácidos, y estos aminoácidos son utilizados para la redundancia, utilizarlos como fuente de energía. Pero hay una porción del aminoácido que genera una incomodidad y un tratamiento un poco más delicado, y hay que trabajarlo con pinza, que es el grupo amino.
sea, cuando se degrada un aminoácido, si el grupo amino queda libre, es complicado, no puede quedar libre porque produce intoxicación, así que hay que transportar este grupo amino. Entonces, la degradación de proteínas musculares produce un aumento de la concentración de aminoácidos, como también de grupos aminos libres. Pero este grupo amino es transformado o es llevado, ¿ya? Es trasladado por el glutamato. El glutamato más el piruvato de la glucólisis en el músculo, piruvato más glutamato, produce alfa-cetoglutarato más alanina. Y la alanina, que es un aminoácido, es la encargada de transportar o de llevar estos grupos aminos desde el músculo hacia el hígado. Hacia el hígado. Acá. Hígado. Y la alanina va a través del sistema circulatorio, llega al hígado y la alanina es transformada, es catalizada por la alanina transaminasa, la misma que está en el músculo, pero trabaja al revés. ¿Se fijan? Alanina transaminasa cataliza la alanina más el alfa-cetoglutarato, lo convierte en piruvato más glutamato. El piruvato ingresa a la gluconeogénesis y produce glucosa, y la glucosa la vuelve el hígado a exportar al músculo para que siga trabajando. En el caso de el glutamato producido acá, el glutamato ingresa a la desaminación oxidativa, elimina el grupo amino y el grupo amino ingresa al ciclo de la urea. Y ahí lo eliminamos por la orina después. El grupo amino es bastante tóxico, pero tenemos que transportarlo desde el músculo al hígado. Ya no puede estar libre, o si no se produce una amonemia, que puede ser peligrosa, el aumento de amonio en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar, la gluconeogénesis no solo tiene un rol de aumentar la concentración de glucosa en la sangre, sino que también trabaja de forma codo a codo ahí con otras rutas metabólicas o con otros tipos de ciclos, como el ciclo de Cori y como el ciclo de la glucosa alanina, que está relacionado con la degradación de proteínas musculares, ya que nos ocurre de forma diaria en nuestro cuerpo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Vamos con las fermentaciones ahora. ¿En qué consiste la fermentación? Bueno, la fermentación es una ruta metabólica que está relacionada con el destino, ¿ya?, del piruvato. ¿Cuáles son los destinos del piruvato? Nosotros tenemos que el piruvato se produce o es el término de la glucólisis. Pues la glucosa se transforma en piruvato, hasta ahí llega la glucólisis. Y el piruvato, ¿cuál es el destino que sigue? Se puede convertir en lactato, se puede convertir en etanol, como también se puede convertir en acetilcoenzima A. El destino está marcado por la presencia o ausencia de oxígeno. Cuando hay oxígeno, sigue el camino aeróbico. Por eso dice condición aeróbica. La condición aeróbica es seguir, ¿ya?, el camino que describe como la descarboxilación oxidativa que ocurre en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. El camino ya aeróbico que sigue el piruvato es ingresar a la mitocondria. La mitocondria, para que ustedes entiendan, es como un estanque de oxígeno que tienen nuestras células. Todo el oxígeno que usted está respirando en este momento, la única función y objetivo que tiene es llegar a las mitocondrias de sus células. No tiene ninguna otra razón más de ser. ¿En dónde es utilizado el oxígeno que usted está respirando en el aire en este momento? En las mitocondrias de la célula. Ahí llega, ahí va a llegar, ¿ya? Y lo único que hace el oxígeno es atrapar el electrón de la cadena de transporte electrónico, el último electrón que llega. Y el oxígeno es convertido en agua. Eso es todo. Esa es la vida. Ahí está.
Para eso respiramos, esa es la respuesta. Porque respira, para que utilice el oxígeno para un evento molecular. Una ruta metabólica que es de tipo bioquímico en condiciones aeróbicas cuando el piruvato es transformado en acetilcoenzima A y después la acetil-CoA sigue su rumbo, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones junto con la fosforilación oxidativa. Ese es el camino aeróbico. Aeróbico, no se lo olvide, oxígeno, matriz mitocondrial. Pero cuando estamos en condiciones anaeróbicas, el piruvato es súper obediente y se transforma en lactato, conocido como el proceso de fermentación láctica, que se produce en todo tipo de animal. ¿Ya? En células animales se produce, producido por ejercicio intenso, por un síndrome bronquial obstructivo también. Y el otro tipo de fermentación es la fermentación alcohólica, que se produce solamente en microorganismos como las levaduras, que son tipos de hongos, y en algunas bacterias. Ya, nosotros no podemos fermentar alcohólicamente y no podemos realizar ese proceso metabólico. La fermentación alcohólica en humanos no se puede. No tenemos las enzimas que trabajen en esa dirección. ¿De acuerdo? Una vez una alumna me dijo, no, profe, si vi un capítulo no sé dónde, leí una revista, ya no me acuerdo lo que era, sí, y ahí sale que un humano producía etanol. Ya le dije yo muestro, yo nunca muestro. Así que hasta el momento, no sé, yo no he visto ninguna referencia de un humano que pueda producir etanol, lo cual no es lo mismo que ingerir etanol. Producir etanol significa que usted corre 100 metros planos y quedaría completamente ebrio, sin empinar el vaso. ¿Ya? Sí, imagínense, sube una escalera y quedaría ahí completamente ebrio. ¿Ya? O sea, para el 18 con solo bailar una cueca estaríamos listos todos. Chao, botillería. Sería chistoso o tragicómico. Imagínense hacer deporte y me voy de carrete y se va a correr. Me voy de carrete y voy al gimnasio. Claro, pero es prácticamente inviable, así que si que se ve en una situación donde vio un pantallazo y de repente apareció en otro lado, no fueron los ovnis, tampoco la fermentación alcohólica, no le eche la culpa a la fermentación alcohólica, ni menos después ya de un carrete no se puede hacer. ¿Estamos? Ya, veamos las fermentaciones. ¿Cómo son? Es una reacción. En el caso de la fermentación, de hecho acá mismo lo voy a ver, pues sí, es una sola reacción. Acá. Ya, entonces, el destino del piruvato cuando no hay oxígeno, condición anaeróbica, es transformarse en lactato en células musculares. ¿En qué situaciones metabólicas? Ejercicio intenso, síndrome bronquial obstructivo, un SBO. ¿Se ha fijado cuando se toma, cuando se agarró un bicho y el bicho, no sé, pues lo tumbó y está en la cama sin mover el dedo meñique, ¿ya? Con suerte puede respirar, lleno de papel higiénico o pañuelitos por todos lados, porque está obstruido, mucosidad 1000%, y está tirado en la cama y le duele todo el cuerpo. Le duele todo el cuerpo como si hubiese hecho ejercicio. Y nunca han hecho ejercicio, pero le duele todo el cuerpo del dedo meñique. ¿Y por qué le duele el cuerpo? Estas gripes que son una vez al año. Supongo que la ha dado alguna vez una de ellas.
¿Ya? ¿Por qué le duele el cuerpo como si hubiese hecho ejercicio? Bueno, por la baja de la concentración de oxígeno. Un síndrome bronquial obstructivo determina que la concentración de oxígeno disminuye en las células musculares y el piruvato solito y de forma muy obediente se transforma espontáneamente en lactato. ¿Se fijan? Y el aumento en lactato obviamente deriva a que quede un lactato, una fracción del lactato encerrada en las células musculares y produce todo este proceso que gatilla la inflamación de las células musculares y produce el dolor muscular después. Por eso duele el cuerpo. Pero en realidad uno nunca ha hecho ejercicio. Por eso les dije, las situaciones son ejercicio intenso, generalmente un ejercicio, después duele el cuerpo, producto del lactato, o sea, fermentación láctea, cuando estamos ahí en pleno ejercicio, pero también sin hacer ejercicio, sin mover nada, estático, un síndrome bronquial obstructivo, ¿ya? De manera tal que la condición de oxígeno en las células musculares sea tan disminuida o tan baja que el piruvato solo, de forma espontánea, y digo bien obediente, se transforma en lactato. Esa es la fermentación láctica. ¿Cómo se llama la enzima que transforma el piruvato en lactato? Se llama lactato deshidrogenasa, la famosa LDH. La famosa LDH, que también es un indicador de infarto agudo del miocardio. Para determinar si fue un infarto, de ver en la sangre si es que tenía LDH, si fue un infarto. Aparte de otras enzimas también, como la CK. Creatinquinosa. Ven diferentes tipos de enzimas y determinan si hubo un infarto. ¿Ok? Esta enzima es súper importante en la fermentación láctica. ¿Ok? Que se produce en todo tipo de animal. La fermentación alcohólica ahora, o la fermentación que ocurre solamente en microorganismos como levaduras, como hongos, ¿ya? Las levaduras son un tipo de hongos, y algunas bacterias, no digo todas, porque no todas las bacterias generan fermentación alcohólica, ¿ya? Pero la fermentación alcohólica es un proceso metabólico conocido, ya yo creo que fue uno de los procesos metabólicos primero estudiados por la humanidad, porque la fermentación alcohólica la hemos utilizado a ver, desde estábamos en las cavernas, no, yo creo que un poquitito más. Pero a alguien se le ocurrió fermentar la uva, ¿ya? Y producir vino. No sé si fueron los alienígenas quienes llegaron con la receta, ¿ya? O un tiranosaurio rex, pero a alguien se le ocurrió fermentar la uva y el proceso metabólico de fermentación de uva, eso es la fermentación alcohólica. Y es más, algunos fueron más allá y empezaron a producir cerveza también con fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica se produce en dos reacciones, ya casi que vamos a las reacciones porque aparecen enzimas diferentes. Acá está. En primer lugar, el piruvato, la primera reacción, esa es la primera reacción, ahí trabaja una enzima y acá trabaja la segunda enzima. En la primera enzima, el piruvato es transformado en acetaldehído más dióxido de carbono. Por eso es clásico que en una fermentación alcohólica se produzca dióxido de carbono. Siempre. Siempre. Siempre se produce dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, en algunos brebajes conocidos como la cerveza, es indispensable para producir esa sensación de efervescencia que tiene ese brebaje. En el caso del vino no, ya la concentración de dióxido de carbono tiene que ser un poco baja, se va a eliminar. ¿Ok? Pero también la fermentación alcohólica se produce o es utilizada para producir pan, por ejemplo. Ya también, más antiguo que mi abuelita, la producción de pan.
también utiliza la fermentación alcohólica. Bueno, el pan no tiene gusto a copete. Por supuesto que no. ¿Por qué? Si el pan se hace con levadura, y la levadura produce la fermentación alcohólica, produce dióxido de carbono. Al eliminar el dióxido de carbono, se infla el pan. Sí, por eso se infla el pan, pero y después la segunda enzima produce etanol. La primera enzima se llama piruvato carboxilasa. Esa es, la piruvato descarboxilasa. Ahí, piruvato descarboxilasa. Y la segunda enzima es la alcohol deshidrogenasa. Ahí está. La alcohol deshidrogenasa. La primera enzima produce dióxido de carbono que en el caso de la producción del pan hace que el pan se infle. ¿Ya? Y luego produce acetaldehído más NADH. Pero la segunda enzima transforma el acetaldehído y lo transforma en etanol. ¿Ya? El alcohol deshidrogenasa transforma el acetaldehído en etanol. Entonces, ¿por qué el pan no tiene gusto a copete? Si le estoy diciendo que para hacer pan se requiere la fermentación alcohólica, ¿por qué el pan no tiene gusto a copete? Porque al cocinarse se evapora el alcohol, ¿no? Muy bien. Muy bien, porque generalmente el pan cuando se hornea a una temperatura de 120 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la temperatura de horneado del pan. O más o menos el horno está ahí rondeando esa temperatura. ¿Ya? Pero el etanol a esa temperatura ebulle. De hace rato se evaporó por completo, desapareció. ¿Ya? Desapareció. Es como agregar vino a la salsa de tomate. El etanol que tiene el vino se evapora. Si tiene la salsa que está ahí, usted la ve que está hirviendo, el etanol se va a evaporar porque el etanol tiene un punto de ebullición que son los 78 grados Celsius. A los 78 grados Celsius, el etanol ebulle y se evapora. Y es por eso que el pan no tiene gusto a etanol, tiene gusto a copete. Si no, imagínense qué sería esa cuestión. Sí. ¿Se imagina pan? Comerse un pan en la mañana con etanol. Olvídelo. Bueno, se puede hacer a esa temperatura, o sea, cocer el pan a 70 grados Celsius. No sé cómo quedaría como medio crudo, no, me imagino yo. ¿Ya? Y ahí a 70 grados Celsius, le aseguro que con una marraqueta va a quedar tiquitaca. ¿Ya? Con una barraquita va a quedar bonito. A 70 grados Celsius. Hacer un pan quedaría como un pan medio crudo. No sería como crujiente, no sé, como el pan recién hecho. Bueno, la fermentación alcohólica, más vieja que la ñoña. Entonces, yo le estoy comentando de procesos industriales que utilizan la fermentación alcohólica, la producción de pan, la producción de cerveza, la producción de vino. Utilizan la fermentación alcohólica. Este es un proceso metabólico más estudiado y trabajado que tiene la humanidad, la fermentación alcohólica. Pero nosotros no podemos desarrollarla, ¿ya? No podemos desarrollarla porque no tenemos la enzima, esta, la alcohol deshidrogenasa, la enzima número 2, va en este sentido. Así ya, transforma el acetaldehído en etanol. Nosotros tenemos la alcohol deshidrogenasa o la etanol deshidrogenasa que trabaja en el sentido opuesto, es decir, el etanol lo puede transformar en acetaldehído. Por eso podemos ingerir etanol hasta cierto punto, porque después produce una intoxicación, ¿ya? Y el KM llegamos a la velocidad máxima de la enzima y hasta ahí no llegamos. ¿Ok? Llegamos a la Vmax del alcohol deshidrogenasa y hasta ahí no llegamos. Ahí usted tiene que pararse y decirle a sus compañeros o decirle a sus amigos, estimados y queridos amigos,
yo me voy a retirar porque mi alcohol deshidrogenasa ha llegado a su velocidad máxima. Bueno, y el que entiende, entiende nomás, porque el que no tendrá que estudiar, pues así que ahí usted se retira y sale bien parado de esa situación. Muy bien, preguntas, dudas acerca de las fermentaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, por ahí dicen, no, profe, no, profe, ninguna duda. ¿Seguro? Perfecto. Seguimos entonces ahora con la descarboxilación oxidativa del piruvato. La descarboxilación oxidativa, recuerden que es el proceso aeróbico, ¿ya? Es decir, vamos acá. Ya vimos este punto que son anaeróbicas, condiciones anaeróbicas, ahí dice, ¿ven? Sin oxígeno, sin oxígeno. Ahora vamos acá. ¿Qué le ocurre al piruvato cuando se encuentra en condiciones aeróbicas? ¿Ya? Una condición aeróbica significa que el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial. ¿Y qué le ocurre en la matriz mitocondrial? Le ocurre esto. El piruvato en la matriz mitocondrial es transformado en acetilcoenzima, uno de los intermediarios más importantes de este semestre para ustedes, acetil-CoA. Así que memorícelo de inmediato. Entonces, la catálisis del piruvato en acetil-CoA lo produce esta enzima que se llama complejo piruvato deshidrogenasa. Esta enzima ya es una asociación de 3 subunidades distintas. Profe, al flambear alcohol en un sartén también sucede ese proceso de perder el etanol. Sí, pues siempre y cuando el sartén esté a una temperatura mayor que 78 grados Celsius. Esa es la condición. Tú puedes cocinar con alcohol, todo lo que tú quieras, pero para saber si el alcohol se evapora de lo que estás cocinando, tienes que tener hirviendo lo que estás cocinando. ¿Ya? ¿Y cómo te das cuenta que está hirviendo? Porque empieza a salir burbuja, pues está hirviendo todo. Ahí el agua que tiene la comida, no sé, está hirviendo. En el caso de sartén, sí, pues tiene que calentar el sartén. Ok, yo le estaba comentando de la piruvato deshidrogenasa, este complejo que transforma el piruvato acetil-CoA. Esta enzima es una asociación de 3 unidades diferentes y cada una tiene un rol, ¿ya? La piruvato deshidrogenasa es como si fuesen 3 enzimas en una sola, ¿ya? Que cada enzima tiene una función o cada subunidad tiene una función específica. La primera es la piruvato descarboxilasa, ¿ya? La piruvato descarboxilasa produce la eliminación del dióxido de carbono. Elimina dióxido de carbono del piruvato. Esto, ¿eh? Ahí está. Se elimina CO2. Esa fracción del piruvato es eliminada y ¿qué lo hace? La piruvato descarboxilasa, ¿ya? Que es una de las enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Esa es E1.
la enzima número 1. Este complejo está constituido por E1 más E2 más E3. ¿Ya? La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. La primera es la piruvato descarboxilasa que elimina el CO2. Yo les comentaba que nosotros eliminamos dióxido de carbono con la respiración. Bueno, acá hay una reacción que elimina dióxido de carbono. Por eso se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Eliminamos dióxido de carbono con la respiración por esta reacción y por el ciclo de Krebs. ¿Ya? La segunda enzima se denomina dihidrolipoil transacetilasa. Esta sería E2. E2, la dihidrolipoil transacetilasa. ¿Qué es lo que hace? Utiliza como cofactor enzimático una molécula de coenzima A y la incorpora a la molécula del piruvato para producir acetil-CoA. Entonces E2 incorpora la coenzima A, se elimina el dióxido de carbono y en esa zona se incorpora la coenzima A para producir acetilcoenzima A. ¿Se fijan? Esto lo hace E2, esto lo hace E1. E2 incorpora la coenzima A en esa posición. Ahí está. ¿Ok? Y la tercera subunidad o tercera enzima de este complejo enzimático, E3, es la dihidrolipoil deshidrogenasa que produce una molécula de NADH, ya forma NADH. Entonces, vamos a la imagen, ahí está, ¿ven? E3, aquí está E3, perdón, ahí está E3, ahí sí. E3 incorpora una molécula de NAD+, ¿ya? Y produce una molécula de NADH. ¿De acuerdo? Ahora, si llevamos la estequiometría de la glucosa, porque acá una glucosa produce 2 moléculas de piruvato en la glucólisis. Son 2 piruvatos, entonces si son 2 piruvatos se producen 2 acetil-CoA, aquí se requieren 2 coenzimas, 2 NAD+, se producen 2 NADH, se eliminan 2 CO2, todo multiplicado por 2. O sea, si yo les pregunto, ¿cuántas acetilcoenzimas se producen por una molécula de glucosa en la descarboxilación oxidativa? Se producen 2. Una glucosa ingresa a la glucólisis, 10 reacciones enzimáticas y produce 2 piruvatos. Esa es la estequiometría. 1 produce 2. Por si acaso, no se les vaya a olvidar. Entonces, si le pregunto en la prueba, 250 microlitros de glucosa ingresan a la glucólisis, ¿ya? ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima se producen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? 250. No, pues, si estamos hablando que tenemos 250 de glucosa, produce ¿cuánto de piruvato? El doble, 500 de piruvato. 500 microlitros. ¿Ya? ¿Y cuánto de acetil-CoA va a producir? También 500. Recuerden que aquí la estequiometría es 1 es a 2. ¿Vale? Cuidado en la prueba. Cuidado en la prueba. Siempre preguntamos lo mismo. No lo mismo me lo estoy diciendo yo, pero tienen que tener cuidado con la estequiometría. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre después con la acetilcoenzima A?
acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, que eso lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? El ciclo de Krebs. Ya estamos, recuerden que estamos en la mitocondria, o sea, el piruvato cuando siguió el camino aeróbico, recuerden, oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? En la matriz mitocondrial. Entonces el piruvato ingresó a la mitocondria por el camino aeróbico. Se transformó en acetil-CoA y después acetil-CoA sigue con el ciclo de Krebs. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el día jueves. Para terminar la clase de hoy, vamos a avanzar con acá está la regulación de la piruvato deshidrogenasa, cómo se activa, cómo se inhibe, la regulación alostérica. Cuando aparece esto, la regulación alostérica. Entonces, la piruvato deshidrogenasa es una enzima que puede estar activa o inactiva, pero ya es regulada por control con fosforilación. ¿Te fijas? Cuando es fosforilada, está inactiva, ¿ya? Y sin grupo fosfato, está activada. Entonces, ¿quién la fosforila para inactivarla? La fosforila esta enzima, la piruvato deshidrogenasa quinasa. ¿Ya? Esta enzima, la piruvato deshidrogenasa quinasa, fosforila a la piruvato deshidrogenasa y al fosforilarla queda inactivada. ¿De acuerdo? Ahora, para activarla nuevamente, ¿quién remueve ese grupo fosfato? Lo remueve la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. La fosfatasa quita o remueve este grupo fosfato y nuevamente la enzima queda activada. Y sigue transformando piruvato en acetil-CoA. ¿De acuerdo? Entonces, ven que ahí eliminó el grupo fosfato. Pero estas enzimas que están acá anexas a la piruvato deshidrogenasa también se activan o se inhiben. ¿Se fijan? En el caso de la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, esta enzima es activada por insulina y por calcio. ¿Ya? Si se activa, remueve el grupo fosfato y deja la piruvato deshidrogenasa activada. En el caso de la piruvato deshidrogenasa quinasa, ¿ya? Cuando hay un control de fosforilación o a través de fosforilación, control o regulación por modificación covalente, eso no me acordaba. ¿Ya? Esto se llama modificación covalente. La modificación covalente es la fosforilación. Cuando hay una regulación que está asociada a esta modificación covalente, específicamente mediante la fosforilación, siempre están estas dos enzimas anexas. Una que agrega el grupo fosfato de apellido quinasa y otra que remueve el grupo fosfato de apellido fosfatasa. ¿Ya? Las que colocan los grupos fosfatos se llaman quinasas, las que sacan los grupos fosfatos se llaman fosfatasas. Y la quinasa se regula o se activa con acetil-CoA, con NADH y con ATP. ¿Ya? Es inhibida con piruvato, ADP y calcio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esta es la regulación de la piruvato deshidrogenasa, la enzima que transforma el piruvato en acetil-CoA. Vamos a terminar la clase de hoy hablando acerca de la ruta de las pentosas, una ruta metabólica que ocurre completamente en el citosol de la célula y que es necesaria porque produce dos tipos de moléculas bastante necesarias en el metabolismo, como lo es el NADPH y también la ribosa 5-fosfato. La ruta de las pentosas es una ruta metabólica que se produce, como les comentaba, por completo en el citosol. Está dividida en dos fases, la fase oxidativa, como ustedes pueden ver acá, como la fase no oxidativa. En la fase oxidativa, en la ruta de las pentosas, esta ruta metabólica produce ya esta molécula, que es una molécula bastante VIP, ¿ya? El NADPH, es una molécula necesaria para la síntesis de
lípidos. ¿Ya? Los lípidos no se pueden sintetizar si no existe NADPH. Entonces, necesariamente, si queremos producir lípidos, hay que tener NADPH. ¿Ya? Y para tener NADPH, esta ruta metabólica tiene que estar activada. ¿De acuerdo? Por otro lado, el NADPH es necesario porque tiene un rol antioxidante. ¿Ya? El rol antioxidante o de detoxificación está relacionado con que el NADPH activa enzimas que atrapan radicales libres. ¿De acuerdo? Entonces, estas enzimas que son activadas por NADPH necesariamente requieren a esta coenzima para su activación y disminuir el nivel de radicales libres, disminuyendo por consiguiente el estrés oxidativo de la célula o el envejecimiento celular. ¿De acuerdo? Entonces, la ruta es bastante cortita, ¿ya? La fase oxidativa es súper corta, fíjense, comienza con glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y termina con la ribulosa 5-fosfato. ¿Vale? Entonces son tres reacciones, la reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3, en donde las reacciones que producen NADPH son la 1 y en la reacción número 3. La glucosa 6-fosfato es transformada en glucosa 6-fosfoglucolactona, gracias a la catálisis de esta enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la única enzima regulada de toda la ruta. Es la número 1. Esa es la única enzima que está regulada de toda la ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas es una ruta que está bastante activa en periodos de crecimiento para todo tipo de ser viviente. ¿Ya? Cuando está en fase de crecimiento, esta ruta está peak, full. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros que empezamos a crecer, a aumentar en tamaño, aumentar en masa, aumentamos el número de células. Las células tienen núcleo y el núcleo tiene DNA. Y el DNA está constituido por base nitrogenada, ribosa. La ribosa es una pentosa. La ribosa es una pentosa. Y esta ruta, ¿cómo se llama? Se llama la ruta de las pentosas. Entonces, ¿qué se produce en esta ruta? Se produce ribosa 5-fosfato. ¿Ya? Un monosacárido de 5 carbono que es esencial en la síntesis de nucleótidos. O sea, si queremos crecer, ¿ya? ¿Cuáles son las materias primas? Base nitrogenada, ribosa 5-fosfato, ¿ya? Y grupo fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, en periodo de crecimiento, la ribosa 5-fosfato es esencial para formar nucleótidos y estos nucleótidos van a sintetizar DNA y el DNA se requiere en cada célula que se replica. ¿Ya? Las cosas no salen por arte de magia. Entonces, la segunda reacción de la ruta de las pentosas, la 6-fosfogluconolactona es transformada en 6-fosfogluconato, ¿ya? Gracias a la gamma fosfogluconolactonasa. Y la tercera reacción, la fosfogluconato deshidrogenasa, perdón, transforma la 6-fosfogluconato en ribulosa 5-fosfato, produciendo NADPH. Aquí la enzima principal es la primera, esa es la regulada. Esa es la fase oxidativa, son tres reacciones. ¿Qué ocurre en la fase no oxidativa? La fase no oxidativa es una fase de transformación de todos los monosacáridos de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, hasta monosacáridos de 7 carbonos. Todos ellos son transformados en glucosa. Glucosa 6-fosfato. Un monosacárido de 6 carbonos. ¿Ya? Es decir, todo tipo de monosacárido de 3, 4, 5, 6 hasta 7 carbonos es transformado en glucosa 6-fosfato, que tiene 6 carbonos. Esa es la fase no oxidativa. ¿Ya? Entonces acá ustedes ven este confusograma, pero en resumen es lo que yo les comentaba, en donde participan
no entiendo la pregunta, Michelle, ¿cómo eso? En una manzana puede suceder este proceso de oxidación. ¿A qué te refieres con eso? No entiendo la pregunta, Michelle, si me puede describir un poquitito más, me podría ayudar. Michelle, ¿está escuchando o no? ¿Ah? Ah, ya. ¿Tú te refieres a que por qué la manzana se coloca café? ¿Eso? No, 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 no es por esto. No se coloca café por otro proceso que está relacionado con la oxidación, pero eso es con el aire y con la luz. Para ser más específico, se denomina fotooxidación. Lo mismo que la papa, todo el plátano, todo ese tipo de fruta, ¿ya? Que es una reacción entre la luz y el oxígeno que empieza a generar radicales libres, pues, y eso afecta a las moléculas. Por eso cambia el color. De hecho, hasta cambia el sabor a veces. ¿Ok? Pero no es esto. No tiene nada que ver. Esta es una reacción metabólica, Michelle. Ya está relacionada derechamente con el metabolismo. ¿Y el metabolismo de qué tipo? Con el metabolismo que se requiere en cierta etapa de crecimiento del árbol, crecimiento de cualquier tipo de animal. ¿Ya? Desde que un animalito nace hasta que después alcanza, sí, solo sucede en el metabolismo. ¿Ya? Desde que un animalito nace hasta que alcanza su, eh, ¿cómo se llama? Tamaño ya adulto. Está siempre presente, pero también está presente en otras situaciones, en el metabolismo diario, cuando nosotros sintetizamos lípidos, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a hacer lípidos en nuestras células, la ruta lactosa tiene que estar activada, ¿ok? En el caso de la fase no oxidativa, yo le estaba comentando que utiliza dos tipos o clases de enzimas, las transaldolasas y las transcetolasas, ¿ya? Que ambos tipos de enzimas son las que conducen a hacer todas estas transformaciones de carbono de 3 carbonos, o sea, de monosacárido de 3 carbonos, 4, 5, 6, hasta 7 carbonos, transformarlos todos a glucosa, 6-fosfato o algún monosacárido que sea de 6 carbonos como la fructosa, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ese monosacárido de 6 carbonos después vuelva acá arriba, vuelva nuevamente a ingresar a la ruta de las pentosas como glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Esa es la misión de la fase no oxidativa. Es producir algún tipo de monosacárido de 6 carbonos que nuevamente lo pueda volver a incorporar a la fase oxidativa de la ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas es una ruta metabólica que ha sido plenamente estudiada porque aparecen casos bien especiales que están relacionados con esta ruta metabólica o más bien con una deficiencia en la enzima que es regulada. Entonces yo ya les dije que la enzima que es regulada se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la primera enzima, la que produce NADPH. ¿Ya? Cuando existen algunas deficiencias que están relacionadas con esta enzima, como
o una pérdida en la actividad o una disminución en la efectividad de la enzima, se produce en los glóbulos rojos o en los eritrocitos ya un defecto, una alteración en su forma, conduciendo a lo que se denomina anemia hemolítica, a una lisis, una lisis de estas células, ¿ya? Por lo tanto, los glóbulos rojos van a disminuir ya su proporción y eso va a determinar una falta de transporte, ¿ya? Este daño se produce porque los eritrocitos no tienen el NADPH suficiente para defenderse de los radicales libres que los están atacando. Porque como ustedes saben, los glóbulos rojos son células que trabajan con oxígeno. Y el oxígeno es una molécula que siempre está como, o tiene la tendencia tiene la tendencia de producir estos radicales libres. ¿Qué radicales libres? El OH, el anión superóxido, que dañan las membranas de los glóbulos rojos. Y al dañar la membrana de los glóbulos rojos, se rompe el glóbulo rojo. Si es que no tiene este tipo de defensa. ¿Cuál es la defensa? Enzimas que logren contrarrestar los radicales libres producidos por el transporte de oxígeno. Y esas defensas que yo les llamo son enzimas que son activadas por NADPH, porque si no hay NADPH suficiente, ¿qué se va a activar? Nada. Por eso es que ocurre la anemia hemolítica, porque esta enzima que es responsable de la producción del NADPH está ausente o trabaja mal. Por eso que los glóbulos rojos están vulnerables a este tipo de daño en sus membranas. ¿De acuerdo? Esa es la anemia hemolítica. Es una patología que puede ocurrir por un defecto enzimático en una enzima de la rótula pentosa. Y el otro caso de estudio está relacionado con la malaria, porque la malaria es una enfermedad que se produce de forma endémica porque habita un bichito que es típico del lugar, ¿ya? Este bichito, este insecto que contagia con esta enfermedad, produce malaria a cualquier persona que viene de allá, pero en las poblaciones de humanos que habitan en esos lugares, que son de ahí, que nacieron en ese lado, y sus papás y sus abuelos son de ahí, desarrollaron una especie de adaptación. En ese tipo de lado, ya las poblaciones o las etnias que son endémicas de ese lugar en donde habita este mosquito que transmite la malaria, en ese lugar la gente tiene un defecto de la enzima, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Está hecho como a propósito, se adaptó, ¿ya? Y la enzima es deficiente a propósito. ¿Por qué? Porque el bichito, ya que el insecto, el parásito, se va desarrollando en el interior del glóbulo rojo. Requiere el glóbulo rojo para el desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué ocurre? Si en esta población, esta enzima, la glucosa 6-fosfato, es defectuosa, ¿qué va a ocurrir con los glóbulos rojos? Va a ocurrir anemia hemolítica, o sea, los glóbulos rojos se destruyen. Y de cierta forma, la población de ahí desarrolló una adaptación natural. Ya sus glóbulos rojos se van destruyendo y si los pica la malaria, bueno, el glóbulo rojo se destruye y el parásito se queda sin el desarrollo final. ¿Se fijan? Por eso es que dice, este fallo enzimático produce una pérdida parcial de la actividad de la enzima, pero conlleva una protección contra la malaria porque el trofozoito causante de la enfermedad necesita grandes cantidades de NADPH para poder entrar a parasitar las células. ¿Se fijan? De tal forma que en este caso el fallo de la enzima protege de la malaria. Y es por este motivo que por el dicho fallo metabólico ya persiste la población y la población no se contagia de malaria. O sea, el bicho lo puede picar, el mosquito lo puede picar no sé cuántas veces y no produce absolutamente nada en la población de ahí. Bueno, pero si cualquiera de nosotros va, por ejemplo, si yo voy a esta región, al lado, olvídalo, me tengo que poner 1000 vacunas.
¿ya? Para llegar a, no sé, pues, sobre todo cuando uno viaja a África, ya, o no sé, pues, algunos lugares de la selva, selva peruana o en la selva brasileña, ya, ahí el interior del Amazonas, ir más vacunado que no sé qué, ¿ya? Quinto refuerzo del COVID, más malaria y todas las enfermedades posibles. Fiebre amarilla y no sé qué cosa más. Le va a quedar el brazo como colador. Oye, si van a África también, pues si van ahí a hacer alguna cosa como voluntario, ya, voluntariado a África, ya. Y no sé, voy al parque no sé cuánto a cuidar los rinocerontes y los leoncitos. Oiga, olvídalo, van a tener que vacunarse. Hasta el dedo chico del pie van a tener vacuna. Ya, hay lugares que son bastante hostiles en la Tierra. Lo mismo que el dengue, pues el dengue también, la misma cuestión, también requiere de los glóbulos rojos para desarrollarse. Muy bien, pequeños saltamontes. Vamos a quedar hasta acá. El día jueves seguimos con el ciclo de Krebs y la subsiguiente, después terminamos con el metabolismo de glucógeno y estamos en condiciones de hacer el tercer certamen. Ya se va acumulando materia, así que, perdón, contenidos y voy a ir estudiando con anticipación. Vamos a pasar lista. Para este otro curso. Fundamentos metabólicos. ¿Tienen laboratorio ustedes? Ah, pucha, se cerró la sesión. No se olviden que esta semana tienen laboratorio. Fundamentos metabólicos. Javiera Abrel. Felicitaciones, Javi. Le fue muy bien. ¿Ya? Un aplauso a usted, le fue muy bien en la prueba. Antonia Estudillo. Presente, profe. Ok. Juan Pablo Barahona. Benjamín Barahona. Darín Cabello. Presente, profe. Violeta Campaña. Gibson Carvajal.
Javiera Cruz. Ok. Michelle González. Presente, Michelle. Presente, profe. ¿Quién dijo presente? ¿Tomás González? No, yo, Michelle. Michelle, sí, ahí está. Tomás González, ahí está. Tamara Hernández. Ah, Tomás sí está, perdón. Tamara. Paola Jerez. Presente, profe. Ok. Romina Jiménez. Ok. Camila Johansson. Ociel Jopia. Scarlett Cosma. María Ignacia Lizama. Marcela Marín. Mar Montes. Presente, profe. Ok. Catalina Núñez. Presente, profe. Ok. Javier Olivares. Camila Piñones. Camila Piñones no está. Martina Preus. Ahí está. Josefa Puga. Presente, profe. Ya. Alexander Román. Ahí está Alexander. Julián. Ya. Chenda. Muy bien. Alejandro. Perfecto. Tomás Vera. Javier Vergara. Constanza Vidal. Presente. Ok, Connie. ¿Quién? Hubo un 7. No me acuerdo quién fue. Si fue Antonia Estudí, fue usted o no. Me quería felicitar. O ¿quién fue? O Javiera Cruz, no me recuerdo. Y las notas rapidito. Catalina Núñez, ¿fue usted o no? Parece. ¿O no? No me acuerdo. ¿Qué No, cosa, no creo. profe? Estoy buscando al 7. Una compañera de ustedes sacó un 7 en la prueba. ¿Cómo nos vamos a felicitar? Ah, no, yo no. Yo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue Camila. No. Javier Olivares. ¿No? No me acuerdo. Va, no traspasé la asistencia. Ahí sí. Ah, eso. Ya, ¿alguien que haya quedado fuera de la asistencia? Que hable ahora o calle para siempre.
Ahí está, ¿eh? Javi Olivares. ¿Dónde está Javier Olivares? ¿Está? Se fue. ¿Se fue la Javi Olivares? Javier Olivares, ¿está? Se fue. Profe, ya nos podemos salir. Sí. Nos podemos retirar. Ya, chao, que esté Nos bien. vemos el día jueves. Abrazos, que estén bien. Chao, Michelle, que esté bien, cuídese. Chao, Alejandro.